Bueno, pues les damos la bienvenida, hermanos, a un mensaje más de esta serie que he estado compartiendo. Quiero decir que este ya es el octavo mensaje de la serie que llamamos Señales de los Tiempos Proféticos del final, ¿verdad? El final de los tiempos proféticos. Todos los mensajes ya están en nuestro canal de YouTube que se llama Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y en el día de hoy, pues este es el octavo mensaje. Nos queda uno más con el cual vamos a cerrar esta serie, que como hemos dicho hay muchos, pero muchos señales. Tenemos muchas señales, ¿verdad? Que al final de los tiempos el Señor va a estar revelando. Y pues todo esto nos muestra, ¿verdad? Desde el principio, antes de que todo esto aconteciera, ya estaba escrito. Así es de que nadie nos debe tomar por sorpresa. Solamente aquellos que ignoran las escrituras, se rascan la cabeza y dicen qué vendrá mañana, cómo terminarán las cosas en la política, en lo económico, con esto de la pandemia. Y mucha gente está bajo la duda, no crea, pero la incertidumbre el día de hoy tiene preso a mucha gente. Debo decir que ahora con esto de la pandemia se acrecentaron los casos de ansiedad, porque la gente no sabía si salir, si comprar, si se contagia, si no. Pero los que conocemos al Señor y su palabra, pues ya estamos apercibidos sobre las señales de los tiempos finales. Amén. Y el tema de hoy le hemos llamado la señal del ecumenismo y la unificación religiosa. Y quiero que vean por ahí una pantalla de las muchas fotos que ustedes pueden ver en internet sobre el líder, ¿verdad? El jerarca de la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco, reunido con otro gran número pues de líderes religiosos en el mundo. Y eso usted lo va a ver en nuestro tiempo, cuando antes pues no se veía que el líder de una religión se juntara con otra, pues no era algo tan común. Pero hoy esto es lo que está ocurriendo en el mundo como una señal del ecumenismo y la unificación religiosa. Y quiero citar la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Usted tiene su Biblia, va a leer, y es la base de este pasaje con la cual voy a compartir este tema. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vean, esto decía Pedro, de que en los tiempos finales vendrían falsos profetas, falsos maestros, y que lo que van a introducir a la fe, a la congregación, pues son falsas herejías destructoras, que incluso, vean, qué increíble, llegarán a negar al Señor que nos rescató. Y obviamente las consecuencias es que atraerán sobre ellos y sobre muchos, pues la destrucción repentina. Y esto ya estaba escrito y es algo que tiene que ver con el tema que vamos a compartir el día de hoy sobre la señal del ecumenismo y la unificación religiosa. Así es de que quiero que estén atentos. Fíjense lo que dice por aquí. Con esto quiero empezar. Quiero empezar contestando la pregunta: ¿qué es el ecumenismo? Porque alguien dirá desde el título, pues, ¿qué es eso, verdad? Unificación religiosa, pues, se entiende mejor, pero ¿qué es el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo es un movimiento mundial que está arrastrando a muchas, quizás todas las religiones y principales sectas de la tierra, que por ahí en uno de los mensajes del pastor Jim Stanley dice que hay más de 41,000 denominaciones cristianas. Para aquellos que piensan que solamente son 3, 4, 5 denominaciones, ahorita en el mundo hay más de 41,000, quizás 45,000, porque todos los días surgen nuevos movimientos, nuevos grupos, algunos como denominaciones, otros se convierten en sectas, pero todas ellas tienen que ver con ese conglomerado de religiones, de creencias que hay actualmente. Y el ecumenismo es ese movimiento mundial que está atrayendo a todas esas religiones y grupos de la tierra para que se unan y conformar así una unidad religiosa. Y vean, ahí está otra foto del Papa Francisco, el Papa actual,
con un sinnúmero de representantes religiosos, no solo del catolicismo, de diferentes religiones en el mundo. Y estas reuniones se están llevando a cabo, y no es algo nuevo. Y todo esto va encaminado al ecumenismo. Es la idea de hacer de todos los movimientos religiosos uno solo, unirlos. Y alguien dirá, pues qué bueno que al fin vamos a hacer uno solo. Pero bueno, no se vaya por ahí tan rápido como creyendo que esto es muy positivo. Y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Así es de que vea. Después de esto, quiero también señalar que dentro de este mismo concepto, que es el ecumenismo, y puse una foto por ahí, ¿verdad?, de musulmanes, pues adorando, ¿verdad?, de forma unánime, vean, todos inclinados, es una de las posturas que ellos utilizan en su adoración, pero solo como imagen de fondo. Aquí explico que la palabra ecuménico, de la cual pues viene esto del ecumenismo, proviene de la palabra griega oikuménicos, y de hecho la palabra con la que inicia la ecumenen, pues tiene que ver con el mundo, ¿verdad? Y se refiere a los habitantes de toda la tierra dirigidos por un mismo Dios, y quiero decirle que lo puse intencionalmente en minúscula, porque no es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, dirigidos por un mismo Dios o por una misma religión. De ahí proviene la palabra ecumenismo. Ecuménico, ¿verdad? Se refiere a todos los habitantes de la tierra siendo dirigidos por un mismo Dios, por una sola religión, que es no el sueño que tuvo el Señor en la Biblia, porque es cierto que en la Biblia se habla de la unidad de la fe, pero no en este sentido, sino se habla del Dios de este mundo que tiene como propósito engañar aún a los creyentes, y eso está en la Biblia, ¿no? Que aún los creyentes serán arrastrados tras mentiras cuyo origen no es el Señor nuestro Dios, sino el enemigo que se viste como ángel de luz, ya lo sabemos. Ahora, vean aquí otras imágenes, ¿verdad? De personas orando de diferentes religiones. Y por aquí comento que hay un profundo análisis de la gran mayoría de las religiones universales del mundo, religiones que tienen 3, 4 mil o más años, y muchas de sus doctrinas y prácticas se consideran que tienen algo en común. De hecho, dentro del estudio secular se habla de el estudio de las religiones comparadas, y se ha podido comprobar que la mayoría de las religiones universales, independientemente de cómo le llamen a su Dios, la mayoría comparten creencias, doctrinas y prácticas comunes. Por ejemplo, la mayoría de las religiones hacen oración, por ejemplo. La mayoría de las religiones tienen un libro sagrado. La mayoría de las religiones tienen fiestas que conmemoran a su Dios. Y lo curioso es que, siendo tan distintas, muchas de esas creencias y doctrinas y prácticas son comunes. Entonces alguien dice, bueno, qué raro, que haya muchas religiones, pero muchas de ellas coinciden. Ahora, asombrosamente, personas que jamás han tenido contacto, ¿verdad? Hoy en día, pues ya con las comunicaciones podemos darnos cuenta de que hay la religión islámica, budista y en otros países, y qué es lo que creen y qué practican, pero antes no. Sin embargo, cuando se juntaban de diferentes religiones, se podía asombrosamente reconocer que aunque no se conocían, tenían muchas cosas en común, prácticas, rituales muy comunes. Y alguien dirá, bueno, ¿a qué se debe esto? Bien, algunos dirán, bueno, que pues es el origen de que todo proviene del mismo Dios y que de ahí vienen todas las religiones. Hay que recordar, ¿verdad?, que las naciones se construyeron después de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, ¿se recuerdan? Y antes de eso, pues todos hablaban un mismo idioma, tenían las mismas creencias y a partir de ahí se dividen. Alguien dirá, bueno, es que todo proviene de una misma religión universal. Pero ven, aquí pongo algo como aclaración. Esta similitud de la mayoría de las religiones en cuanto a creencias, prácticas, rituales, es una evidencia que nos dice que detrás de la mayoría o todas las religiones hay un instigador común, o sea, una fuente en común, y no precisamente es Dios. De tal manera que hay un plan bien delineado,
del otro, del enemigo, ¿verdad? Para alejar a las personas de la verdad y del único Dios, del único Elohim, como dice la Escritura, el único Dios verdadero. Fíjense bien, Satanás sabía desde un principio que el hombre es religioso, y eso lo sabemos. Yo creo que la mayoría de la gente en el mundo profesa una religión, aún el ateísmo, que es no creer en Dios, se convierte en una religión. Entonces, todos tienen una creencia y todos son religiosos, eso lo traemos ya a nuestra naturaleza. El detalle es en qué religión creemos y en qué Dios creemos. Y si no creemos en el Dios de la Biblia, lo más probable es que terminemos creyendo en cualquier otro Dios y cayendo en alguna creencia de las muchas que hay en el mundo, donde supuestamente la idea hasta el día de hoy del ser humano, usted lo va a encontrar, la mayoría de la gente dice es que cualquier creencia es buena. Al fin de cuentas, todas son para llevarnos a Dios. ¿Ha escuchado usted esa idea? Como diciendo, no importa a cuál Dios tú le creas, mientras creas en algo, estás bien. Y al final es el mismo Dios, todos tenemos el mismo Dios. Esa idea que es universal hoy en día es la causa principal por la cual la mayoría de la gente cree que no importa qué religión profesemos y al final todo va hacia el mismo Dios. Y sabemos que no. Detrás de todas estas creencias, muchas de ellas obviamente comparten cosas en común, pero no necesariamente bíblicas. Hay un instigador común que es el enemigo que los ha engañado para hacerlos creer que cualquier religión es buena. Amén. Así es de que esto muy lejos de la verdad, porque al contrario nos aleja de la verdad de la palabra y de creer en el único Dios verdadero. Ahora, solo como una prueba, y esta imagen la compartí en una enseñanza de una serie que estoy dando con personas no creyentes, para demostrar que el cristianismo, al igual que muchas de las principales religiones del mundo, compartimos incluso fiestas que son las mismas. Alguien dirá, es que el cristianismo difiere de las demás religiones porque creemos en Cristo, en la Biblia, pero si analizamos nuestras creencias y sobre todo las fiestas y celebraciones, nos vamos a dar cuenta que es el mismo paganismo que hay en otras religiones. Y vean, ahí dice arriba, sabemos que la Navidad viene de natividad, se celebra el nacimiento de Jesús. Pero dice aquí arriba en la lámina, feliz Navidad a todos los dioses nacidos el 25 de diciembre. Y este es uno de los muchos ejemplos de cómo la Navidad no es bíblica. Y eso ya lo sabemos nosotros, ¿eh? Aunque el cristianismo se aferra a decir es que es la Navidad y aunque no haya nacido el 25 de diciembre, nació en nuestro corazón y es una tradición y no la vamos a dejar. Aunque nos demuestren que es pagana. Y vaya que si es pagana, y vean, ahí tenemos cuando menos a casi una docena de dioses de la antigüedad de diferentes religiones. Comenzando de izquierda a derecha, al dios Hermes, el dios griego, ¿verdad? Que precisamente en su religión dice que nació el 25 de diciembre, todos ellos. Luego aparece Dionisio de Grecia, que también es un dios griego y nació el 25 de diciembre. Luego Buda, ¿verdad? Pues que es el dios pues de los budistas, ¿no? De los hindúes, de chinos también. Él viene de Nepal y también nació un 25 de diciembre. Luego viene Zaratustra de Persia y también un 25 de diciembre nació. Y luego viene Krishna de la India, 25 de diciembre. Y vamos a saltar allí pues al personaje central del cristianismo, porque también viene enseguida el dios egipcio Horus. Y luego enseguida viene Mitra, el dios persa. Y luego viene Heracles, del dios griego también. Y luego viene Tamuz de Babilonia. Y finalmente Adonis de Fenicia. Y todos, al igual que el que está en el centro de Jesús, del cristianismo, comparten que todos nacieron el 25 de diciembre. En el solsticio de invierno, como sabemos, el día más corto, donde el sol es menos días de sol. Y bueno, todo tiene que ver, porque todos estos dioses tienen que ver con el dios del sol, ¿verdad? Eso lo conocemos nosotros. De hecho, de ahí viene la Navidad, el día, pues, de la celebración. Y ahí también acomodamos al dios del cristianismo, a Jesús. ¿Qué les parece? ¿No será que hay una coincidencia entre todas las religiones? Pero la pregunta es, ¿esto viene de Dios?
Alguien dirá, pues qué padre, mira, pues así, más fácil, ¿verdad? Todas las religiones celebramos lo mismo. Esa es la gran mentira del enemigo, que nos ha hecho creer que es lo mismo. Pero nosotros tenemos que ser diferentes porque tenemos una escritura y tenemos una revelación que nos debe de ayudar a salir de todas estas tradiciones paganas. Amén. Ahora vean, este plan del ecumenismo, de unificar a todas las religiones en una sola, es tan antiguo como la humanidad misma, ya ha tenido una continuidad asombrosa desde siglos atrás en las más diversas creencias religiosas de todo el mundo. Pues esta idea del ecumenismo viene de mucho tiempo atrás, porque Satanás sabía que si lograba convencer al hombre que cualquier religión que escogiera y cualquier Dios que adorara estaba en lo correcto, pues se salía con la suya. Y esto es, por desgracia, lo que prevalece hasta el día de hoy. Ahora, incluso pongo ahí en la derecha algunas denominaciones que se autodefinen cristianas, encontramos creencias y prácticas de todo tipo. Budistas, esotéricas, ocultistas, espiritistas. Ve, hoy en día hay videos por YouTube donde quiera donde hay los cultos cristianos, ¿verdad? Y ya se ha hecho comparaciones, supuestamente tomados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Una brincadera y cosas, y no que estemos en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero son muy diferentes a esta clase de show y escándalos que hay. Acabo de ver por ahí en el Facebook y me pareció interesante, fíjense, y esto fue real, de una iglesia pentecostés donde un pastor comenzó pues ahí a la hora de la oración. Ya ven que las iglesias muy pentecostales prácticamente agarran el templo, ¿verdad?, de campo de brincar y echar maromas. Y este pastor dice que empezó, y lo hizo de adrede, diciendo, por ahí veo que un ángel está entrando al templo. Y toda la gente, pues imagina, el Señor me está diciendo. Y por ahí va entrando. Y en lo que él iba diciendo, donde se iba entrando una brincadera de gente. Supuestamente el espíritu, ahí va el ángel. Y ahí va el ángel con los jóvenes y todos los jóvenes brincando. Y ahora va pasando junto a las mujeres y todo el mundo entrando en el espíritu. Y así va el pastor. Y ahí va el ángel llegando con los músicos y una brincadera de los músicos. Y al final dice, y ahí va el ángel, que es Satanás. Y todo el mundo se quedó frío. ¿Cómo que? Se les acabó la brincadera. Y dijo, ¿saben qué? Les acabo de demostrar que yo fácilmente los puedo manipular a ustedes. Si yo le digo, ahí está el Señor junto a ti. ¡Ah! Una manipulación. Y él lo hizo de adrede. Hasta que al final dijo, ese ángel es Satanás. Todo el mundo se les acabó la bendición así en el acto. Todas las maneras de manipulación y de prácticas que han entrado en la iglesia, esotéricas, ocultistas, espiritistas, todo esto de declarar bendiciones, donde a usted le dicen, le declaro la bendición, ahí le voy a lanzar una palabra profética. Y lanzan palabras por todos lados y bendiciones. Son manipulaciones que han entrado a la iglesia, envueltas de cristianismo y de actos de fe, pero que tienen que ver con prácticas y rituales ocultistas, espiritistas que han llegado, y no son bíblicos desde luego. Todo eso es parte de la gran mentira del ecumenismo que está entrando al cristianismo, a la fe, y está contaminando. Y esto es lo que pasa hoy en día. Ahora vean, aunque el movimiento ecuménico defiende, porque muchos están a favor de esto, ¿sabía usted? Mucha gente dice, es que es bueno esto. Unificar la fe, las iglesias, todos uno. El movimiento ecuménico defiende que las distintas iglesias cristianas se conozcan de manera fraternal y mantengan un diálogo permanente. Vean, esto suena bien, Y esta corriente propugna por la unidad de los cristianos como meta final. Por eso, acuérdense que las mentiras y el engaño del enemigo no son mentiras directas, sino son sutiles. Nos vende la píldora, decir, mira, ¿a poco no está bien esto de la unidad de los cristianos? De que no haya diferentes denominaciones, iglesias y grupos. Todos vamos a ser uno. Ah, pues qué bien. Entonces, vamos a fraternizar, a conocernos, a dialogar, a hermanarnos y todos hacia un mismo grupo. Se oye bien. Pero vean, ahí está la trampa
detrás de la idea del ecumenismo como un movimiento de reconciliación, de unidad. Ahora fíjense lo que dice también. Los partidarios del ecumenismo sostienen que la división del cristianismo es contraria a la voluntad de Cristo. En consecuencia, es necesario que todos los cristianos colaboren para alcanzar una reconciliación. Y esto es bien complicado, ¿eh? Aún nosotros ¿cuánto hace? 10 años, 11 años tratamos de unirnos, acuérdense, con otras dos congregaciones. Y aunque conocíamos bien a los pastores y nos llevábamos bien nosotros, pero qué difícil fue, ¿se recuerdan? Cada quien allá hacía su grupito y decía, no, ustedes no brincan como nosotros, ustedes no tienen al Señor. Y hubo una dificultad para unir a la gente. No es fácil. Aunque uno diga, somos cristianos, unificarnos no es fácil. Es buen propósito, pero no bajo esta vía, se lo aseguro. Ahora, por supuesto, señalo aquí, la unidad entre los cristianos verdaderos es muy importante. Por ejemplo, dice el Salmo 133:1, un pasaje conocido. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Hermanos de una misma fe. Y en Juan 17:22, ¿cuál fue la oración de nuestro Salvador? Cuando él dijo, yo les he dado la gloria que me diste, refiriéndose a sus discípulos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sí, la perspectiva bíblica es de que haya una unidad en la fe, pero en una fe bíblica. No cualquier clase de fe. No arriesgar y sacrificar la verdad bajo la motivación de estar unidos. Usted se puede unir a alguien que esté en la palabra, en la verdad. Eso es correcto. Pero usted no se puede unir con alguien que no comulga y no practica la verdad bíblica. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces la unidad es correcto siempre y cuando no se diluya ni se sacrifique la verdad de la palabra. Eso queda muy claro. Si tenemos que decidir si estamos unidos, aunque sacrifiquemos la verdad, es preferible no estar unidos. Amén. Acuérdese usted que la verdad, hermanos, a muchos los ahuyenta, ¿eh? Y nosotros ya lo vivimos aquí. Comienzan a predicar lo que es correcto y la gente no le agrada. La gente a veces prefiere seguir creyendo mentiras, guardando sus tradiciones. La verdad, el hecho es de que no siempre es aceptada. Ahora, fíjese bien, la pregunta aquí es, ¿son correctas y bíblicas? ¿Son correctas y bíblicas las iniciativas ecuménicas? Porque vienen con ese ropaje de la unidad de los cristianos. Y cuando no hay discernimiento, uno dice, pues eso está bien, la unidad de los cristianos. Pero ¿son correctas? ¿Son bíblicas estas iniciativas ecuménicas? Bueno, quiero hacerle un rápido recorrido porque de esto hay todo un historial, pero al menos en los últimos 100 años hay ya una reseña histórica del movimiento ecuménico en las últimas décadas y lo que se ha hecho tratando de unificar la religión cristiana sobre todo. El primer intento moderno fue en el año 1920, donde se llevó a cabo una conferencia mundial misionera. Ese fue el nombre. Bajo ese nombre, ¿verdad? Se convocaron a la mayoría de las denominaciones protestantes en Europa, en Edimburgo, donde se propuso la unidad de las denominaciones cristianas. O sea, hace 100 años, ¿verdad? La conferencia mundial misionera. Ahí está una foto de ese evento, donde fueron los principales líderes de las iglesias protestantes. Y su interés era eso, unificarlas. Bueno, no digo que todos el propósito detrás del liderazgo de estas iglesias era malo. Amén. Pero, ¿hacia dónde va esto? Ahora, luego desde la creación se creó el Consejo Mundial de Iglesias y a partir de ahí se ha llevado a cabo una insistente campaña publicitaria para promover la unificación de las religiones falsamente denominadas monoteístas. ¿Por qué digo falsamente monoteístas? ¿Sí? Porque dentro del cristianismo, la principal influencia desde el siglo IV
del Concilio de Nicea, donde se autorizó la doctrina de la Trinidad, ya no hay monoteísmo. Porque aunque la Trinidad diga es que son tres dioses o tres personas en un mismo Dios, la verdad es que la mayoría de la gente no ve un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu divididos y pues ahora cómo lo reconciliamos con uno solo. Entonces, el cristianismo no podemos considerarlo del todo monoteísta porque trae un arraigo tremendo en la Trinidad que no viene en la Biblia, ¿eh? Pero ahora buscando pues la unión con religiones explícitamente satánicas, porque hoy en día incluso hay países como en Estados Unidos donde pues ya el satanismo es una religión reconocida por el Estado. O sea, ya es abiertamente. Anteriormente, décadas atrás, uno decía, ay, ¿será una iglesia satánica? Uy, qué miedo, ¿verdad? Pero no, hoy el satanismo, algunos de los que lo practican lo hacen abiertamente como una religión. Entonces, ya ahorita, como el gobierno obliga a que las iglesias no, ¿cómo le llaman esto? De subestimar a los demás, que no seamos, cuando dicen no rechaces a otro por una creencia distinta, ¿no? El gobierno dice, pues es que hay que abrirnos para todos. Discriminar, exactamente. No discrimines por la fe a otro. Si él es satánico, pues igual tiene una creencia igual que tú. Válgame, pero pues no es el mismo Dios. Yo no voy a sentarme con un satánico a dialogar y a hermanarnos porque no servimos. ¿Verdad que no? Aunque el gobierno diga es que discriminas al otro, pues no importa. Pero yo solamente con los que profesan y adoran al mismo Padre que tenemos nosotros. Amén. Así es de que no nos vayamos por esa idea. Ahora fíjense, algo más en la historia, reseñas históricas. En el año 1936 se llevó a cabo un congreso para la fe, así se le llamó, ¿verdad? Congreso para la fe, organizado por la Iglesia Bautista Central de Bloomsbury, eso es en Inglaterra. ¿Y saben a quién invitaron a predicar? En ese era como un congreso para unificar la fe en 1936. El predicador fue el Dalai Lama. ¿Quién es el Dalai Lama? El líder espiritual del budismo. Budistas. Entonces vamos aquí una iglesia, vamos a invitar a predicar al Papa, vamos a invitar a predicar al líder del budismo, porque pues todos creen en Dios. ¿Cómo la ven? Y ahí está, es una foto del templo, ¿no? De esta iglesia bautista, invitando como predicador al Dalai Lama, líder espiritual del budismo. ¿Cómo la ven? ¿Hasta dónde va el ecumenismo, Y bueno, obviamente la principal tarea de unificar las religiones, ¿de quién viene? No solo dentro de las iglesias protestantes. El Concilio Vaticano II, en el año 1964, demostró la total apertura de la religión católica romana al ecumenismo. En ese año, vean, esa es una foto real de todos los sacerdotes, obispos que se reunieron en un concilio mundial 1964. Y en el año 1974 el Consejo Ecuménico que se formó por la Iglesia Católica alcanzó la cifra de unir al menos 232 denominaciones que lograron asociar bajo el liderazgo de la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo la ven? Entonces, esto ha provenido desde mucho antes. Pero la pregunta sigue latente. ¿Será buena la llamada unificación de las iglesias? Es el intento de denominaciones del catolicismo, de iglesias protestantes. Y sobre todo, la pregunta, oiga bien, ¿y quién está detrás de estas ideas? ¿Quién es el que quiere unificar las iglesias? ¿Con buen propósito? ¿Con buena intención? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? Porque de entrada, repito, si usted llega y le dice, oiga, vamos a unificar a todos los cristianos para ya no que haya tantas divisiones, usted dirá, pues qué padre, qué bueno, eso me gusta. Pero ese es parte del enganche. Ahora vean, sigo con estas reuniones del tiempo moderno. La reunión más impresionante que se llevó a cabo en las últimas décadas para promover la unificación religiosa fue la realizada en Asís, Italia, en el año 1986. Y ahí está una foto real del evento,
con la participación de la mayoría de las religiones de la tierra. Y usted ahí puede ver personas incluso con una vestimenta un tanto rara, túnicas, ¿verdad? Budistas, de la India, de China, las religiones, ¿verdad? Ortodoxa. Y obviamente en el centro, ¿quién está? El Papa Juan Pablo II. Y a partir de ahí hubo varias. De hecho, cierto tiempo en Italia pues es desde luego la cuna del catolicismo, se hacen estas reuniones. No, esa fue la primera, en el año 86. Vean, con el auspicio, por eso preguntaba, ¿quién está detrás de esta idea de unir todas las religiones? Con el auspicio del Vaticano y el Papa Romano y la compañía de líderes religiosos de diferentes denominaciones, tanto autodenominados cristianos protestantes, como por ejemplo el evangelista Billy Graham, que fue uno de los invitados y fue. O el líder tibetano, el Dalai Lama, que ahí está, vean a la derecha, a la mano izquierda del Papa, ahí está el Dalai Lama, líder del Tíbet, ¿verdad? También estuvieron presentes, vean, no solo de religiones cristianas, adoradores de serpientes, religiones politeístas, espiritistas, indígenas americanos, budistas, lamaístas, hinduistas, musulmanes, etcétera. Alguien diría, bueno, pues el cristianismo al menos creen en Cristo y en la Biblia, aunque a su manera, pero hubo de todo, de todas las religiones. O sea, todos en una misma cajita. ¿Cómo ven eso? Ahora, para muchos observadores, tanto evangélicos como católicos, esa cumbre de Asís en Italia en 1986 fue una muestra, vean, así se interpretó, de universalismo, o sea, tener una religión universal, pero también algunos lo llamaron un sincretismo antibíblico. ¿Qué es un sincretismo? Una mezcla de dos o más sustancias que no congenian entre sí. Y vaya que si el Señor se manifiesta en contra de las mezclas. Hace tiempo mi esposa me preguntaba de un pasaje, ¿verdad? De que dice, no pongamos el aceite, el vino nuevo en cueros o en odres viejas. O sea, en aquel tiempo se almacenaba el vino en qué? En depósitos hechos de cuero. Si el cuero estaba viejo y el vino era nuevo, ¿qué pasaba? Pues se rompe. Entonces el Señor dice, el Señor no le gusta, incluso desde la escritura dice que no hay que mezclar semillas. Eso de que hoy hacen en la agricultura para hacer injertos y mezclas de semillas de animales, es antibíblico. Y si es en cuanto a la naturaleza, imagínense en cuanto a la fe. Una mezcla, un sincretismo es antibíblico, mediante el cual gentes de diferentes comunidades de fe se agrupaban para orar bajo el liderazgo del Papa Juan Pablo II. Este fue la iniciativa. Y vean, muchos presenciaron, yo recuerdo en aquellos años que hubo una gran protesta del liderazgo evangélico porque precisamente salió Billy Graham, que era pues uno de los evangelistas representantes de las iglesias evangélicas, saludando al Papa. Y para muchos fue un revuelo, ¿eh? Ahí vemos, muchos presenciaron cuando el Papa Juan Pablo II con Billy Graham y el Dalai Lama, ahí están las fotos, juntos, arrodillados ante imágenes de Buda y de ídolos de yeso, le pidieron la unidad a sus dioses e hicieron una oración, fíjense a quién, a la diosa madre tierra y a la energía espiritual para que los uniera. Entonces, si alguien nos invitara a nosotros, vénganse, vamos a orar para orarle a la madre tierra, le oramos a todos, vamos a orarle aquí hasta al Satanás, porque también para que nadie se nos escape. Usted iría a decir, bueno, pues yo le oro al mío, ustedes al de ustedes, y todos felices. Pues claro que no. Ese fue el gran detalle, ¿por qué ir y arrodillarse ante ídolos de otras religiones? ¿Por qué? Si conocemos cuál es el único Dios verdadero. Amén. Y ahí están las fotos, ¿eh? Y fíjense lo que dice por aquí, si el líder evangélico Billy Graham, el Papa Católico Juan Pablo II y el Dalai Lama, líder del budismo,
y todos los demás presentes estuvieran espiritualmente juntos, fíjense, esa es, si estuvieran espiritualmente juntos, será porque estaban espiritualmente de acuerdo a qué Dios rinden culto, y vuelvo a poner Dios en minúscula. ¿Estarían realmente de acuerdo? Y ahí dice, de lo contrario, ¿qué dice Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, podemos caminar juntos si ni siquiera compartimos el mismo Dios, la misma creencia. Pues no. Entonces no hay unidad ahí no hay unidad. Vean, otra cosa que también ocurrió dentro de esto mismo del ecumenismo, y esto también es histórico, pero aberrante, vean. El histórico acuerdo que firmó el catolicismo romano con el luteranismo. ¿La iglesia luterana de quién viene? De Martín Lutero, el reformador que salió del catolicismo por sus creencias. Pero vean, el 31 de octubre del año 1999, y por cierto lo puse entre paréntesis, qué raro, día de Halloween, ese día se juntaron los líderes del catolicismo y los líderes de la iglesia luterana para supuestamente unificar sus creencias después de 482 años de que Martín Lutero clavara sus 99 tesis en la puerta del templo en Gutenberg, donde él era sacerdote, y todas esas 95 tesis eran contrarias a la doctrina católica. Por eso él fue considerado un hereje, porque él se rebeló a las creencias del catolicismo. Y 482 años después, los luteranos que vienen de él firman un acuerdo para unificar creencias con los católicos de nuevo. O sea, es como decir, vamos a echarle reversa a todo lo que hizo Lutero. ¿No les parece bajo la supuesta, justificación de que vamos a unificar nuestras creencias? Pero eso no fue lo que hizo Lutero, salirse. Qué paradójico, ¿no creen? Ahora, fíjense, esta lámina no la tengo acá, la agregué recientemente, pero hay una noticia, fíjense, escuchen, la noticia de un periódico el 18 de junio del 99. Justamente antes de entrar al nuevo milenio. Acuérdense, el 99 como hubo revuelo, ¿verdad? Por el nuevo milenio. El año 2000. Ahora, en una de esas noticias del 18 de junio dice, vean, un servicio ecuménico especial será llevado a cabo en Belén, en Israel, el 4 de diciembre del año 99, cuando cristianos ortodoxos, católicos romanos y las congregaciones protestantes se encontrarán para celebrar el nuevo milenio juntos. Y se llevó a cabo el evento, para terminar, ahora sí todos juntos como hermanitos. ¿Y por qué en Belén? ¿Por qué creen que en Belén? Las noticias ecuménicas internacionales dicen que los creyentes de las iglesias de las tres ramificaciones principales del cristianismo entrarán juntos en la iglesia de la Natividad después del servicio, y será un acontecimiento histórico, dicen ellos. Porque la iglesia de Natividad, ¿qué representa ya en Belén? Porque este sitio, dice, porque este sitio dentro de la iglesia de la Natividad es el sitio, según ellos, donde nació Jesús, 2000 años atrás. Por lo que es estrictamente necesario que no se mantengan las diferencias ya. Esa era la idea, en el año 99. Ni las iglesias separadas. La celebración será la primera de una serie de acontecimientos ecuménicos en el lugar santo, culminando con los servicios simultáneos en marzo 15 del 2001, donde celebrarán juntos la Pascua. Y este era el interés, hace 20 años. Católicos, ortodoxos y protestantes, las tres principales ramificaciones del cristianismo. Y finalmente la nota dice, es la primera vez que los creyentes occidentales y los creyentes del este celebran el evento el mismo día en más de 1000 años. Las iglesias han confiado en diversos calendarios para calcular las fechas en las cuales caen los días de fiestas religiosas.
Entre 5 y 10 millones de cristianos están a la expectativa para hacer su peregrinaje en la Tierra Santa para diciembre del año 99 y recibir el milenio todos juntos. Y ahora es más, todos vamos a celebrar las fiestas en las mismas fechas, todos uniformados. ¿Y ustedes saben quién iba a determinar las fechas y cómo lo iban a hacer? ¿A quién le iban a dar la preferencia? Pues al Vaticano, obviamente, pues son los que invitan. El que invita es el que ordena, ¿eh? Vénganse, hermanos, separados, vénganse, yo los invito a todos, vénganse aquí. Y ahora vamos a estar juntitos, nada más yo voy a decir qué vamos a hacer y qué vamos a creer, ¿eh? Ande, pues así no juego yo. ¿Cómo ven? Ahora fíjense, la más reciente foto, 3 de febrero del 2019, como parte del ecumenismo, aunque ha habido más reuniones. El Papa Francisco viajó a Emiratos Árabes Unidos en su primera visita oficial para buscar el diálogo interreligioso con los árabes. ¿Cómo la ven? Que desde el tiempo de las cruzadas los árabes y los cristianos han estado divorciados porque hubo peleas por territorios a muerte que desde entonces árabes ni judíos ni cristianos se llevan. Y ahora el Papa va, invita también a los árabes a juntarse. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena? Pues que ya todas las religiones vamos a lo mismo. ¿Y qué dice la Escritura? Fíjese, ahí dice, ¿qué es lo que resultará de una unificación de grupos con diferentes ideas y con diferentes costumbres, tradiciones y enseñanzas? ¿Qué saldrá, verdad? Si usted agarra un vaso de leche y luego le echa jugo de naranja y jugo de piña, ¿qué más se le antoja? Café y agua y pues ¿qué saldrá de todo? Digo, pues hay cosas que sí combinan, ¿verdad? Sabores que sí, pero oiga, ya leche y jugo de naranja y un poquito de chile piquín, ¿qué saldrá de eso? Pues no, ¿verdad? Una bomba. Y la pregunta es, ¿se formará en verdad el cuerpo de Cristo, unificando todas las iglesias y religiones? Porque ese es supuestamente el propósito, ¿eh? ¿Cuáles serán las normas, las costumbres y las nuevas doctrinas que se implantarán en esa unificación? Pues se imagina, un caldo, ¿verdad? Una revoltura y obviamente pues con la predominancia de quien invita, ¿verdad? Ya sabe quién es. Ahí está. ¿Qué saldrá de todo esto? Ahora vean, esto no es nuevo, hermanos, vean. ¿Desde dónde esto que vimos la reseña histórica en los últimos 100 años? Pero ¿de dónde viene el ecumenismo? ¿Qué pasajes en la Biblia hay donde se intentó unificar las religiones? Vayámonos hasta el rey Darío de Persia. Y ahí citamos Daniel capítulo 6, versos 7 al 9. ¿Qué fue lo que hizo el rey Darío de Persia? ¿Se acuerdan? Intentó imponer una religión única bajo todo el imperio que él dominaba, incluyendo a los judíos. Y bajo pena de muerte para aquel que no obedeciera, ¿qué fue lo que hizo? Mandó construir una estatua de él, porque él se creía un dios y dijo, todos me deben de adorar. Ahora la religión mía, la religión persa va a ser para todos los pueblos que estén bajo mi dominio. Y la primera orden como prueba fue inclinarse delante de esa estatua, ¿se recuerda? ¿Y qué hicieron Daniel y sus amigos? Cuando les dijeron, órale, ellos estaban allá en Persia, ¿verdad? Los varones de Elohim se rehusaron a aceptar esta imposición, arriesgaron su vida y dijeron, nosotros confiamos en nuestro Dios, en Yahweh. ¿Y qué les pasó? Los intentaron castigar, recuérdese, ¿no? Pues échenlos al horno de fuego por desobedientes que se queman. Y más, súbanle más para que en cuanto entren queden achicharrados. ¿Y se recuerdan lo que pasó? Entraron y aún los que los aventaron de lejos cayeron fulminados y ellos allá adentro como si nada. Imagina, qué bien calentoncito, apenas, ¿verdad? Como para entrar en calor. Y los que habían de afuera, ¿cómo que no les pasa nada? Ni un pelo se les tatemó. Pero vieron allí, no echamos 3, porque hay 4, ¿verdad? ¿Quién estaba ahí con ellos? El ángel del Señor, protegiéndolos. Y los sacaron y hasta los olieron, a ver, ni siquiera olían a humo. Qué tremendo, ¿no? Pero era un intento de ecumenismo, unir a todas las religiones bajo una misma creencia. Y vean, ellos que conocían las escrituras, desde luego se negaron.
Si ellos hubieran dicho, pues está bien, ¿verdad? Ahora todos a creer lo mismo. Claro que no. Es la trampa que ha venido desde mucho tiempo atrás. Ahora, rápidamente, consecuencias de unirse al ecumenismo. ¿Qué nos puede traer de bueno? Y ahí me encontré esta imagen, ¿verdad? De todas estas imágenes de ídolos de diferentes religiones. Vean, ahí hay de todo. Y la imagen dice, Dios no está ahí, ni es representado por estas cosas. Véalas, hay de todas clases de imágenes de distintas religiones. Consecuencias de unirse al ecumenismo. Primero, apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la fe. Adorar falsos dioses. De las naciones que había dicho Yahweh a los hijos de Israel, no vayan con ellos y que ellos no vengan con ustedes, pues ciertamente extraviarán vuestro corazón tras sus dioses. Eso lo advirtió el Señor, Primera de Reyes 11:2. O sea, en otras palabras, ustedes van detrás de los dioses y creencias de otras religiones, se van a apartar de la fe. Esto es apostasía. Los van a arrastrar. Y eso obviamente no es algo que la Biblia nos manda hacer. Ahora, el ecumenismo, vean ahí otra imagen, nos lleva a rendir culto a dioses falsos. Ya dije ahorita que Billy Graham haya estado hincado junto con el Papa adorando a otras imágenes, ya conociendo la palabra, pues oiga, no es algo aceptable. De los cuales, dice, el ecumenismo nos lleva a rendir culto a dioses falsos, de los cuales el Espíritu Santo nos ordena alejarnos en el primer y segundo mandamiento. Adorarás solamente al Señor de todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y no te harás imagen de ninguna cosa creada. Entonces, violamos los mandamientos al ir detrás del ecumenismo y rendir culto a dioses, a ídolos falsos. Ahí estamos rompiendo la palabra. Más consecuencias del ecumenismo. Número 2, la ira de Elohim viene sobre los desobedientes. Y vean lo que dice segundo de Crónicas 19:2. Y salió a su encuentro Jehú, hijo de Ananí, el vidente, un profeta, y dijo al rey Josafat, fíjense cómo le advierte al rey Josafat que se estaba apartando de la adoración de su Dios, y le pregunta, dice, al impío das ayuda y amas tú a los que aborrecen a Yahweh. Por causa de esto estará sobre ti la ira de la presencia de Yahweh. Qué tremenda advertencia cuando uno se aparta y ama a los que están en contra del Señor. Por eso no puede uno ir a comer con cualquiera, ¿verdad? Si ese que es un adorador de ídolos, está en contra de la palabra y usted comulga con él, ¿qué es lo que va a pasar? La ira del Señor viene sobre los que desobedecen y sobre todo son conscientes de eso. Ahora, número 3, más consecuencias de unirse al ecumenismo, la exclusión del reino de Elohim. Y vean lo que dice Efesios 5, del 5 al 7. Porque sepan esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, fíjense, que es un idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Elohim. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas viene ¿qué? La ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. No se hagan pues partícipes con ellos. O sea, dice, no se junten con el avaro, el fornicario, el inmundo, el idólatra, porque haremos mal. O sea, no tenemos algo que congeniar con ellos. Entonces, si lo congeniamos con ellos, quedamos excluidos del reino de Elohim. La pregunta, ¿el ecumenismo es voluntad de Elohim? No, porque la voluntad de Yahweh es la unidad de su pueblo, pero en torno a un solo espíritu. ¿Cuál espíritu? El de él. En torno a ciertos mandamientos, los mandamientos de él. Siempre y cuando sea lo que Dios establece, ahí estamos. Pero si me quieren invitar a algo que me va a sacar de la verdad de la Escritura y de la adoración al único Dios verdadero, prefiero no pertenecer, no participar. Y ahí cito 2 Corintios 6, 14 al 18, que es un pasaje que habla de esto. Pablo dice, no resulten desigualmente unidos en yugo con incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué participación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué pues armoniza el Mesías cerca de Belial?
¿O qué parte de un creyente con un incrédulo? ¿Qué pues concuerda el templo de Elohim con los ídolos? Porque ustedes son el templo del Elohim viviente, conforme dijo, y andaré entre ustedes y seré para ustedes por Elohim, y ustedes serán para mí por pueblo. Y dice al final, marchen, marchen, salgan de ahí, no toquen inmundicia, salgan de dentro de ella, purifíquense portadores de los utensilios de Yahweh, y yo les recibiré y les seré por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice Yahweh el Todopoderoso. Entonces, el llamado es salgan de ahí, nada tienen que hacer con gente que adora pelear al enemigo, ¿verdad? A dioses falsos. No hay amistad entre la luz y las tinieblas. Ahora, hablando de las mezclas, vean esto. No se mezclen con los fornicarios. Esto dice 1 Corintios 5, del 9 al 11. Vean, no mezclarse. No mezclarse. No se mezclen con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los ávaros. O con los ladrones. O con los idólatras. Porque entonces tendrían que salir del mundo. O sea, en otras palabras, no es que, digamos, me voy a ir del país porque pues aquí hay idolatría. Pues a donde quiera que vayas va a haber. No en ese sentido. Sí me explico, pero vean lo que dice. Ahora, por tanto, les escribí no mezclarse con alguien. Fíjense, no mezclarse con alguien que llamándose hermano fuese fornicario o codicioso o idólatra o difamador o borracho o ladrón. Con ese ni coman. Usted conoce que alguien es idólatra, bueno, pues ya lo sabe, él es así, pero alguien que dice, hermano, véngase. Ah, qué bueno, usted es hermano, sí, también. Véngase, vamos a adorar a este ídolo. No, pues ya. Entonces, hermano, o sea, ¿de qué? Entonces, hermano, ¿de quién es? ¿Sí me explico? O sea, con alguien que dice que está en la verdad y no practica la verdad, dice, con ese no te juntes, porque te va a arrastrar. Al otro que es pagano, ese sí ya lo sabes, ese ya lo distingues. Pero aquel que te dice que es y no es, cuidado. Esos son los más peligrosos, los que se encubren. Y a veces uno cae en la trampa. Ahora fíjense esta palabra, 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Advertencia, porque vendrá tiempo cuando, ¿qué? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a las mentiras. ¿Y qué le gusta a la gente oír? ¿Verdad o mentira? Puras mentiras, porque las mentiras son más atractivas, porque te cuentan un cuento tan bonito, ¿verdad? Que te hacen creer la gran cosa, pero no se basa en la verdad. Y la verdad, aunque duela y aunque a veces sea tan directa, pero es mejor la verdad porque esa nos lleva por el camino correcto. En cambio, la mentira te desvía. Y por desgracia hoy hay cientos, miles de cristianos que prefieren oír mentiras. ¿No les gusta la verdad? Porque eso rompe, ¿verdad?, con su propia comodidad y conveniencia y no la quieren. Y estamos viviendo este tiempo, ya no sufrirán la sana doctrina, no les va a gustar la sana doctrina, la sana palabra, pero van a preferir mentiras, fábulas. Y fíjese lo que dice, bueno, aquí me encontré una lámina, hay mucho de esto en internet, donde se identifica a muchos líderes evangélicos con la llamada Liga Ecuménica. Todas estas ideas de unidad y de bonito y todos siendo uno. Y por lo menos hay artículos, aquí dice 6 líderes cristianos que promueven la unión con la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y ahí viene hasta cantantes, reconoce a uno, ¿verdad? Que él ha dicho que pues él todo se vale y todos creemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Porque parece muy bueno en la unidad, pero no sacrificando la verdad de la palabra. Ahora, hemos entrado ya, vean, en formas de ecumenismo muy abiertas, donde usted dice, yo no voy a compartir con alguien que adore un ídolo, que no esté basado en la palabra, que me lleve a hacer cosas que la escritura prohíbe, yo no voy por ahí. Y alguien dirá eso, nada. Pero quiero decirle que hay formas tan sutiles de ecumenismo en la iglesia que no las hemos detectado. Y ahí por eso pongo en esto ya al final.
Hemos entrado ya entonces en el tiempo en que no se desea escuchar mensajes de amonestación. Hay iglesias donde dice, pastor, no predique del pecado, no ataque tan duro y señale, hable del amor y pura bendición, predíquenos pura bendición. Eso atrae, eso vende. Por eso los pastores están ahí mandando bendición y dando palabra para todo el mundo. No, pues todo el mundo feliz, ¿verdad? Pero háblenles, redargullan de pecado, a ver cuántos quedan. Y eso no gusta hoy a los creyentes, mensajes de amonestación. Más bien, dice aquí, la gente desea de cultos sociales, simplemente para entretenerse celebrando cualquier tipo de fiesta, mientras sea pachanga, haya comida y haya socialité y todo muy bonito, cualquier tradición, no importa que sea en el mismo día y misma fecha que celebran la Iglesia Católica, lo celebran, y esto ya lo sabemos, ¿da? ¿Quién determina hoy en el cristianismo evangélico cuándo debemos celebrar la Pascua y Pentecostés? ¿Quién determina eso? Pues el catolicismo. Usted vaya a ver cuándo dice el Papa que debemos de celebrar la Pascua, porque ahí me vienen las vacaciones y ahí debemos de hacer el culto de muerte y resurrección. Pero porque el Papa, si viene en la Escritura, nos dice cuándo se debe celebrar. Hasta en eso, vean. Entonces hoy en día la gente se siente más atractiva por cultos donde hay pues toda la clase de atractivos y lo que a la gente le gusta. Vean ahí, solo es un ejemplo, ¿no? Hasta el pastor ahí haciendo su fiesta para que la gente se entretenga. Ándele. Y dice por aquí, solo deberías, fíjense, vean el ecumenismo, solo deberías hacer una comparación en las fechas que celebra y venera la Iglesia Católica Romana con las mismas fechas y celebraciones de la Iglesia Evangélica Protestante y notarás subliminalmente el ecumenismo. O sea, decimos que no tenemos que ver con las iglesias evangélicas, con la Iglesia Católica, pero qué raro que celebramos los mismos días y casi igual como ellos. Pues ahí está infiltrado el ecumenismo y ni nos hemos dado cuenta. Vean, ¿será que la supuesta unidad de los cristianos, fíjense, con esto ya estoy terminando, es un espejismo y una estrategia oculta de dominación? Si los católicos persiguieron a los considerados herejes en el pasado, todo aquel que no creía lo que era el católico, si era judío, si era un cristiano radical bíblico y no se sometía a las tradiciones del Papa, ¿qué le hacían? Lo liquidaban, la Santa Inquisición, ¿verdad? Y santa, de que se encargó de perseguir herejes, y muchos de ellos ni lo eran, sino que no se querían someter a lo que decía la iglesia. Si eso lo hicieron antes, la pregunta es, ¿qué nos hace pensar que no continuarán con las mismas prácticas en el futuro? A todos los que se acerquen, vénganse, vamos a invitarlos aquí con nosotros. ¿Quién nos dice que no habrá una persecución? Si ya lo hicieron. Por eso, la unidad de los cristianos es valorada negativamente porque se considera que es una propuesta cuyo objetivo es imponer un modelo político religioso de dominación mundial. ¿Ya usted ha oído del nuevo orden mundial? ¿Ya ha oído? Y no solamente es en el aspecto político y económico, es también religioso. Y ahí lo estamos viendo ya. Unidad en todas las iglesias en una sola religión. Eso suena nuevo orden mundial, hacia allá vamos. En otras palabras, el ecumenismo es una aspiración razonable en apariencia, pero en el fondo esconde intereses perversos. Y terminamos con esto. El creciente ecumenismo llevará a la humanidad a la unificación religiosa mundial, eso es seguro, eso es seguro. Bajo el gobierno del anticristo, quien reunirá tras de sí a todas las religiones. Todo eso se está preparando para que al final el antimesías aparezca y ya tenga todo listo para su plan. Y asimismo se hará Dios con minúsculas sobre todos. Ahora Él va a tener a todos juntos. Todo esto queremos advertirle que el ecumenismo es sin duda una importantísima señal de los tiempos finales que ya estamos viviendo y que nos está advirtiendo de la proximidad del regreso del Mesías.
Y creo que en este mensaje le he presentado imágenes, datos de todos los intentos que cada vez se cristalizan más de unificar a todas las religiones bajo una misma. Señal de los últimos tiempos, el ecumenismo y la unidad religiosa. Por eso, termino siempre con este pasaje en esta serie. Apocalipsis 1:3, léalo conmigo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Fíjense, y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Así es que bienaventurado el que lee, oye, entiende y guarda las palabras de esta profecía escrita. Y bueno, aquí anunciamos la siguiente vez, vamos a terminar ya con este, que será el último, el noveno mensaje de la serie Las señales proféticas de los tiempos finales, y le llamaremos la señal del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y estará basado en 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Así es de que si usted quiere ver cómo será el carácter de los hombres al final, y esto lo va a ver tan claro, pues no se pierda el siguiente mensaje que vamos a compartir. Espero que haya quedado suficientemente claro cómo esta es una señal profética tan clara que nos anuncia que estamos viviendo en tiempos finales, en los cuales hay que volvernos en arrepentimiento, hay que no permanecer tibios, sino metidos en la palabra, en esa palabra profética que nos anuncia lo que va a pasar claramente para que nadie esté dormido. Así es de que seguimos en la palabra, agradecidos con nuestro Padre por lo que Él nos está enseñando. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.